Radio María presenta Los Santos, Amigos de Dios. Hoy, 8 de agosto, presentamos a Santo Domingo de Guzmán. Nació en Caleruega, pequeño pueblo cercano a Burgos, en el Reino de Castilla, hacia 1170. Convertido en señorío un siglo antes, Caleruega era un señorío nuevo que fue dominado por la familia de los Guzmán. El último señor descendiente de esta casa fue el venerable Antonio de Guzmán, hijo del venerable Félix de Guzmán y de la beata Juana de Asa, y hermano del beato Manés y de nuestro santo. Los tres hermanos se dedicaron a la vida religiosa. El reino de Castilla se había creado en 1065. Estuvo unido al de León. Gobernaba en ese entonces Alfonso VIII, quien en 1212 lograba la famosa victoria de las Navas de Tolosa contra los musulmanes del califato almohade. Según la tradición, Juana, la madre de Domingo, peregrinó al famoso monasterio de Silos, donde había vivido Santo Domingo de Silos, para rezar ante su sepulcro. Buscaba tener un hijo. El santo se le apareció y le prometió que esto sucedería. Por ello, el nombre elegido. Otro sueño que se atribuye es el recogido en la iconografía. Un perrito salía de su vientre con una antorcha en la boca. El hijo que estaba por nacer llevaría el fuego de Jesucristo al mundo. De allí el nombre que significa del Señor o Dominicanis, que significaría el perro del Señor. Como ya mencionamos, Juana, su madre, fue beatificada en 1828 y su hermano Manés en 1834. Juana falleció en 1205 y fue la primera inspiración religiosa de Domingo. Estudió en Palencia las artes liberales y luego teología. Hacia 1196 lo encontramos trabajando para el obispo de Osma, ya como sacerdote y como canónigo. El cabildo de Osma estaba regido por la regla de la Orden de San Agustín, pero se había relajado en sus obligaciones. El propio rey Alfonso VIII pidió al poderoso Inocencio III una reforma de la regla, aprobada en 1199. Este papa, que gobernaría hasta 1216, sería importantísimo dentro de la lucha contra los musulmanes, tanto en España, como vimos en la batalla de las Navas, y planificando la Cuarta y Quinta Cruzada, pero también en la formación de las dos más importantes órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos, de nuestro santo. En 1203 acompañó al propio obispo de Osma, Acebes, hasta Dinamarca. De regreso pasaron Roma, donde no pudieron reunirse con el Papa, y luego visitaron la abadía del Císter, donde Domingo comenzó a vestir el hábito blanco de la orden. Es en ese momento que comienzan sus encuentros con los albigenses, también llamados cátaros, una secta que se expandió por todo el sur de Francia, el Languedoc, y que fue perseguida con mucho celo por el Papa Inocencio III, quien ordenó combatirla al abad del Císter, Armand Amaury. Domingo y Diego de Acebes se sumaron a esta labor. Domingo propuso la idea de vivir de las limosnas, de manera mendicante, solo predicando en la pobreza, como los apóstoles. Así se les unieron otros monjes más. Estuvieron predicando con cierto éxito en Montpellier, Carcassona y otras ciudades. En Fondieu ocurrió un famoso milagro. Se arrojaron al fuego un libro con los argumentos de Domingo,
frente a los cátaros, y a pesar de ser atizadas las llamas por un fuerte viento, el cuaderno no ardió, intentándose lo mismo 2 veces más. El libro salió sin daño alguno. El obispo Fulco de Toulouse comenzó a apoyar a los predicadores, quienes ya tenían un convento en Prouil. Acebes falleció en 1207 y muchos cistercienses dejaron de seguir a Domingo. Pero el año 1209, el Papa comenzó la llamada Cruzada Albigense en contra de los cátaros. El famoso Simón de Montfort, líder de la expedición, tomó bajo su protección el convento. Domingo vivió con sus compañeros mendicantes desde 1215 en Toulouse. El obispo Fulco los nombró predicadores oficiales de las diócesis para extirpar las herejías. En 1215, Domingo y Fulco están presentes en el Cuarto Concilio de Letrán, convocado por el ya citado Inocencio III. Se incidía en la reforma de la Iglesia, y es allí donde se produce el encuentro con San Francisco de Asís. Tú eres mi compañero, caminarás conmigo, y no habrá enemigo que prevalezca contra nosotros. Es el inicio de las órdenes mendicantes. De regreso en Toulouse, comenzó a redactar la regla de la Orden de los Predicadores, basada en la regla de San Agustín y la Premonstracense. La regla de San Román de Toulouse fue elegida para albergar la orden, que ya vestía con hábito blanco y capa negra. Fallecido Inocencio III, es el Papa Honorio III quien aprueba la regla en 1216. Este pontífice apoyó decididamente la labor de Domingo y su orden de predicadores, a quienes llamó lumbreras del mundo y campeones de la fe. Viajó a la Universidad de París, Toulouse, Guadalajara, Segovia y Bolonia, donde estuvo un importante convento. En Pentecostés de 1220 se celebró el primer capítulo general de la orden en Bolonia, con representantes de casi todos los conventos de predicadores fundados hasta entonces, ya que se habían extendido incluso hasta Polonia. Luego coincide en Milán, por última vez, con el que fue su mejor apoyo en esos años, el cardenal Ugolino, obispo de Ostia, quien había trabajado con Inocencio III. Luego de una larga estadía en Lombardía, se dirigió al convento de la orden en Bolonia, y luego de confesarse, falleció el 6 de agosto de 1221. Fue enterrado en la iglesia del convento, y el cardenal Ugolino celebró los oficios por su alma en Bolonia, en presencia de varios miembros del clero. Bordeaba los 50 años. Este mismo Ugolino se convertirá en papa en 1227, con el nombre de Gregorio IX, y canonizó a Santo Domingo en 1234. Antes lo había hecho con San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Santo Tomás de Aquino recién tiene 10 años. San Alberto el Magno bordea los 60. En su sepulcro trabajó, entre otros, el gran Niccolò Pisano. Se le representa con una estrella en la cabeza, ante la tradición que dice que su madre había visto al niño Domingo con una estrella en la frente, cuya luz alumbraba toda la tierra. El propio Gregorio IX le compara con una estrella. También es representado con un perro negro y blanco que porta una antorcha en la boca, por el sueño ya comentado. Por último, es habitual que se le represente recibiendo el rosario de manos de la Virgen María, como atestigua la tradición. Es el primer santo en popularizar el rezo de esta devoción. Es el patrono de los científicos y astrónomos.
Todos los santos son ejemplo de vida para nosotros, porque decidieron vivir su vida de la mano con Dios. Aprendamos de ellos. Radio María presentó su espacio, Los Santos Amigos de Dios.